Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos, estamos aquí otro sabadito, el sábado 12 de julio. Ay, bueno, es que este año se ha ido, pero corriendo en serio, ya estamos en la segunda mitad y bueno, pues todavía yo siento que está fresquito, que este verano nos ha regalado mucho frescor y también está bien porque cuando ha habido calor, de veras que también nos estamos quejando, pero bueno, ojalá que todos estén bien a pesar de tanta agua de repente o algo de fresco o muchito sol. Permítanme saludar a Cristina Mejía, quien me acompaña esta tarde. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues yo creo que Anita es para que no nos aburra, porque luego, ay, ya, tanto calor, ¿no? Y luego como tú dices, ay, 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 cuánto calor. Y luego, ay, cuánto frío. Pues es más bien para que no nos aburramos, ¿no? La naturaleza necesita de todos los climas y qué bueno que México sea afortunado en su situación geográfica con respecto a eso. Y bueno, y hablando de geografía. No, no. Y hablando de cuentos, de maestros y de todo, Luis, qué gusto que estés por aquí con nosotras, con todo nuestro público. Bienvenido. Hola Cristina, hola Ana. Pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Es un placer y compartiendo precisamente este relato muy geográfico, muy a ver, plano. Y con este clima, como dice Anita, tan cambiante. Y así es este cuento, así un poco que traigo hoy pues más bien con otro paradigma, así como el paradigma de que estoy viviendo con este clima, porque yo me imagino un verano lleno de calor y en este verano pues más bien he vivido frío, así, entonces sí ha sido muy cambiante y paradigmático, así. Oigan, pero ya van varias veces que entra el verano con frío, nada más que Sí. ahora sí nos ha durado, porque que luego yo llego a ir ahí a las faldas del Istla y nos toca frío en el campamento. Y pero ahora sí, ya duró varios días porque seguramente nos está refrescando porque va a venir el calor, entonces ya nos, nos toma el calor con un poco más de frescor. Pues es que dicen que lo único que no cambia es que hay muchos cambios. Entonces, Que pues, todo cambia. pues esto es lo natural, ¿verdad? Que cambie, y que nosotros además nos adaptemos a esos cambios, porque eh, pues gracias a eso es que los seres humanos estamos por acá, ¿no? Eh, Todavía haciendo, deshaciendo. Y lo digo porque también tiene que ver con el texto que nos trae Luis, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar el punto de vista desde donde vemos las cosas? Entonces, este texto, pues, da esa idea, ¿no? Cómo eh, lo único que mm, vemos a veces creemos que es lo que existe. Y hay muchas otras cosas que no vemos y también existen. Entonces, pues realmente hay que, pues, ¿qué se dice? Cuestionar, preguntar y poner en duda si todo lo que creemos o todo lo que sabemos es realmente como nosotros
nos lo imaginamos, ¿no? Eso es lo que este texto, pues nada más por el título, ¿eh? Ni crean que por gran cosa. ¿Por qué? Porque eh, el título, déjenme platicarles, tiene que ver con lo plano. Y entonces dice uno, ¿realmente todo puede ser plano? ¿O es plano? ¿O lo vemos plano, ¿no? Entonces, no, se antoja realmente eh, para una muy buena charla. Ahora sí que después de que lo leamos, por supuesto. Ahorita, a mi parecer, me gustaría preguntarle a Luis, ¿dónde te encontraste este texto, Luis? Porque siempre nos traes cosas, pues no sé, diferentes. Y nos encanta, ¿eh? Déjame decirte. Poco conocidas. Poco. Ah, déjenme decirles que la vez pasada que conté el de los cangrejos, Ujú, de, de los cangrejos samurái, esta historia yo la buscaba para esa vez. Pero me encontré con los cangrejos samurái. Este, porque resulta que esta historia, esta narración, la contó el mismo Carl Sagan en su momento. Claro, de otra forma, fue una adaptación de él mismo que él hace. Y a mí me gustan mucho las matemáticas, me fascinan mucho. Y a mí me gusta mucho trabajar con las matemáticas con los niños. En su momento estudié matemáticas también y di clases de matemáticas a nivel licenciatura. Entonces, yo quería encontrar el cuento, el relato, el origen del relato tal como lo había encontrado, como lo había relatado hasta Carl Sagan, pero no lo encontraba, lo estuve buscando por muchos, de alguna manera, por varios lados, y hasta que lo encontré. Claro, eh, Carl Sagan lo relata muy diferente, ¿no? Hace una adaptación de estos. Es, y me hace mucho recordar mi vida en la universidad, ¿sí? Cuando estudiaba matemáticas. Esta parte, porque el relato tiene que ver con una vida en la segunda dimensión, y cuando estudiaba matemáticas empecé a aprender pues, que hay más de una dimensión. O sea, según nosotros vivimos en la tercera dimensión, pero hay una cuarta dimensión, hay una quinta dimensión, y en matemáticas se hacen cálculos hasta con dimensión, hasta lo que ustedes quieran, la dimensión n. Y con esos cálculos se hacen cálculos para la NASA y todas las situaciones. Recuerdo que una vez en la clase un compañero le preguntaba al maestro, oiga maestro, es que no le entendemos nada, porque me estaba hablando de cálculos con la dimensión n, trazar vectores en la dimensión n y cosas así. Y nos dice el maestro, no se preocupen muchachos, yo tampoco lo entiendo, pero lo tengo que enseñar. Entonces es como imaginarme, ¿cómo imaginarme que yo soy parte de la dimensión, no sé qué número? O sea, yo nada más conozco esta dimensión, que es ancho, largo y altura. Ujú. Y este relato precisamente habla pues nada más de una vida bidimensional. oh, sí. Oigan, ¿y qué tal que lo escuchamos para que el público nos
también nos acompañe en esto. Me parece muy bien porque sí, estamos como el maestro de Luis. No entiende nada y nosotros ya llevamos aquí un ratote platicando. Me parece muy bien, Luis. A ver, platícanos, porque además no es un texto completo, ¿no es así? No, no es un texto completo y la invitación es a leer el resto, ¿no? El resto, que además es de la época victoriana. El resto ya no hace mención, no trata mucho sobre la vida de Planilandia. Bueno, sí y no, porque no es relato matemático, sino más bien de cómo es la vida, el trato, la diferencia de la mujer con el hombre, así en Planilandia. Pero primero vamos a leer el texto y ahorita a lo mejor les digo algunas referencias de cómo es la diferencia de hombre-mujer ahí en Planilandia. Nos parece muy bien. Cuando empezamos, tú estás, Cuando tú digas, porque tú eres el que tiene el color que inicia. Nefegrofo. Bien, sobre la naturaleza de Planilandia, fragmento. Edwin A. Abbott. Llamo a nuestro mundo Planilandia, no porque nosotros le llamemos así, sino porque les resulte más clara su naturaleza a ustedes, mis queridos lectores, que tienen el privilegio de vivir en el espacio. Imaginen una vasta hoja en la que las líneas rectas, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y otras figuras, en vez de permanecer fijas en sus lugares, se moviesen libremente en o sobre la superficie, pero sin la capacidad de elevarse por encima ni de hundirse por debajo de ella, de una forma muy parecida a las sombras, aunque unas sombras duras y de bordes luminosos. Y tendrían entonces una noción bastante correcta de mi patria y de mis compatriotas. Hace unos años, ay, debería haber dicho mi universo, pero ahora mi mente se ha abierto a una visión más elevada de las cosas. En un país de estas características, comprenderán inmediatamente que es imposible que pudiese haber nada de lo que ustedes llaman género sólido. Pero me atrevo a decir que suponen que nosotros podríamos al menos distinguir con la vista los triángulos, los cuadrados y otras figuras, moviéndose de un lado a otro tal como las he descrito yo. Por el contrario, no podríamos ver nada de ese género, al menos no hasta el punto de distinguir una figura de otra. Nada era visible, ni podía ser visible para nosotros, salvo líneas rectas, y demostraré enseguida la inevitabilidad de esto. Pongan una moneda en el centro de una de sus mesas de espacio e inclinándose sobre ella, mírenla, parecerá un círculo. Pero ahora retrocedan hasta el borde de la mesa. Vayan bajando la vista gradualmente, situándose poco a poco en la condición de los habitantes de Planilandia y verán que la moneda se va haciendo oval a la vista. Y por último, cuando hayan situado la vista exactamente en el borde de la mesa, hasta convertirse realmente como si dijésemos en un planilandés, la moneda habrá dejado por completo de parecer ovalada y se habrá convertido, desde su punto de vista, en una línea recta. Lo mismo pasaría si lo hiciesen de modo similar con un triángulo o un cuadrado o cualquier otra figura recortada en cartón. En cuanto la mirasen con los ojos puestos en el borde de la mesa, verían que dejaría de parecer una figura y que adoptaría la apariencia de una línea recta. Elijan, por ejemplo, un triángulo equilátero que represente entre nosotros un comerciante de la clase respetable. Cuando yo estaba en Espazolandia,
Oí decir que sus marineros tenían experiencias muy parecidas cuando atraviesan los mares y avistan una isla o una costa lejana en el horizonte. Ese litoral distante puede tener bahías, promontorios, ángulos hacia adentro y hacia afuera en cantidades y dimensiones diversas, pero a distancia no ven nada de esto, salvo que se dé el caso de que su sol brille intensamente sobre ellos, revelando las proyecciones y retrocesos por medio de luces y sombras. Solo una línea gris ininterrumpida sobre el agua. Es posible que se pregunten cómo estas circunstancias desventajosas somos capaces de distinguir unos a otros, a nuestros amigos, unos de otros de nuestros amigos. Pero la respuesta a esta pregunta muy natural se dará con mayor facilidad y exactitud cuando pasemos a describir a los habitantes de Planilandia. Permítanme aplazar la cuestión de momento y decir que un par de cosas sobre el clima y las viviendas de nuestro país, porque esa es otra historia. Gracias. Pues ahora sí, Luis, ahora sí ya tenemos un contexto en el cual quienes nos escuchan, pues sabrán de qué estamos hablando. A ver, platícanos, nos decías que este texto, pues no es nada moderno. No, no es nada moderno. Es de la época victoriana. De hecho, hay una parte donde dice que los marineros, Ujú. no, pero el comerciante representa un triángulo equilátero. Está representado por un triángulo equilátero. Las personas más bajas de la sociedad son representadas por triángulos isósceles. O sea, su base es más pequeña, o sea, valen menos, son menos importantes para la sociedad. En la época victoriana, las personas que eran los comerciantes, pues eran los que tenían dinero. Uh-huh. Entre más alto era el rango, mayor número de lados era y sus lados eran iguales. La mujer, fíjense, aquí la situación de misoginia, la mujer era representada por una línea nada más. Uh-huh. Se veía. Entonces, vean el valor que se le daba a la mujer en ese momento. Uh-huh. Cuando los hombres se presentan más bien una figura, y la mujer se ve como una línea. Y así, esto es una crítica, el cuento es una crítica de esa época. Pero a mí parte que me fascina es esta parte de la visión plana. Yo se lo contaba mucho a los niños. O sea, imaginen cómo en una mesa, o sea, ver la hoja, si fuera Planilandia, siendo Planilandia, esto sería el mundo, la hoja. O sea, nada más se movería de derecha a izquierda, de la frente a atrás. Eh, y para ellos no hay forma de voltear hacia arriba. Para ellos no existe la opción de, a ver, ve que hay arriba. O no existe la opción de baja. No existe. Porque si estuviera la opción de voltear hacia arriba, valga la redundancia, entonces estaría hablando de una tercera dimensión. Entonces, lo único que ellos pueden percibir es la línea. O sea, y a lo mejor te puedo rodear, o eres un triángulo, te puedo rodear, ¿no? Y darte la vuelta, pero no te puedo ver por arriba. Para ellos sí, en Planilandia existe el sol, pero o sea, existe la luz más bien, pero no saben de dónde viene. Ok. Entonces, hay una situación. Imagínense, eh,
llega, por ejemplo, este cuadro, llega por arriba. Entonces ellos no lo ven venir y se posa sobre Planilandia. Lo único que verían es que algo apareció. ¿De dónde llegó? ¿Quién sabe? Porque su visión nada más es recta. Ellos lo único que verían aparecer es una línea. Y así es como tratamos de imaginarnos, a ver, ¿cómo sería la cuarta dimensión? Si se aparece en nuestra tercera dimensión, nosotros saberíamos que de repente aparece. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Pero aparece algo. Y así con todas las demás dimensiones. Y así con todas las dimensiones. Bueno, la cuarta dimensión no podría ver nada de lo que pasa en la quinta. Uh-huh. Mm, Pero nosotros podemos ver, o sea, la segunda y la primera dimensión. mm. Uh-huh. Y a partir de esta opción, esto entonces es y darme cuenta de que existen tantas dimensiones como yo quiera inventar o como yo quiera. Y a lo mejor no sé si existen, porque este ejemplo que daba, a lo mejor puede ser un extraterrestre, Ujú. llega, se posa y vemos que apareció. Y, y cuando se va, cuando eleva, desaparece. Porque veo, aparece una línea y desaparece la línea. Creo que nos hemos quedado, así se quedan los niños. Sí, así se Ah, bueno. quedan los niños. Así se. Dije, entonces me empiezan a preguntar, bueno, ¿y los fantasmas? Entonces, si vemos fantasmas que aparecen, desaparecen, la pregunta es, ¿serán de otra dimensión? Si existen, entonces serán de otra dimensión. ¿Cómo es la dimensión? ¿Cómo es la cuarta dimensión? Nosotros tenemos largo, ancho, altura, pero la cuarta tiene algo más que nosotros no sabemos que existe. Mm. ¿Qué tal, oigan? No, 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 o sea, yo me quedé lo que le sigue de la quijada abajo, o sea, pues sí, maestro, síganos explicando porque pues yo estoy así como que, Yo apenas estoy procesando. Esto es lo que me fascinaba cuando contaba a los niños así, como hacerles ver que, este, sobre todo que entender perímetro y área es una parte y volumen es otra cosa muy diferente. completamente, es que yo lo recuerdo tanto, es como cuando pasábamos de los números enteros, se llama, a Ujú, las fracciones. ujú, Y yo no daba, o sea, a ver cómo, o sea, pero pues estábamos con que el entero y que entonces yo, o sea, no ataba ni desataba, no me acuerdo hasta qué edad, entendí eso de las fracciones, ¿no? Y ahora, cuando hay necesidad, siempre utilizo la pizza y los pasteles, ¿no? Porque ujú, una cosa de que dice uno, a ver, o sea, ya no pienses en números, piensa en cosas, ¿no? O sea, ujú, piensa en un objeto que quieras compartir con los demás, ¿no? Y entonces, pues, hay que partirlo, pues, en pedazos iguales, ¿no? Para que a todos nos toque igual, para que no haya alguien que diga, no, ay, mira, está más chico, no, el mío. Todos parejitos. Entonces, son esas cosas que uno va encontrando, ¿no? Yo sí, francamente, o sea, pero tengo así la impronta, o cómo se llama, ¿no? De que yo no entendía eso del perímetro y la superficie, y solo hasta que fui muy adulta, nótese el muy, este, cuando explicaban esto de los cubos, ¿no? Cuando ajá,
crecía el cubo y eran dos, y entonces ya no nomás ponías uno aquí, sino que tenías que poner uno acá, y luego uno acá, y luego uno Ma- acá, y entonces yo así de, y luego uno acá, y luego uno acá. ¿Cómo? O sea, realmente era algo que yo obviamente no me regresaron a la primaria, ¿no? Por no saber esos conceptos, pero que sí dice uno, es que apenas lo estaba yo aprendiendo, ¿no? Incluso también esto lo he contado varias veces, como cuando entré a la secundaria y teníamos un taller de matemáticas, es decir, era un salón donde solo había cosas para contar, para tocar, para hacer conjuntos. Este, Entendí lo de la decena y la docena. No, no, bueno, o sea, fue así como que, "¡Ah! Ya le entendí, ¿no? Las unidades y las decenas. No, no, bueno, fue así como que, o sea, yo no sé cómo es que salí de la primaria, pero a partir de ahí fue casi como subirse a una escalera con unos escalones muy altos, ¿no? Porque siempre iba más allá, más allá, más allá. ¿Y esto qué dice? El perímetro, el área, y que uno, sí, sí, o sea, pues se aprendía uno las fórmulas y sacaba uno, quién sabe cómo, pero realmente entenderlo, o el litro, o sea, no, no me pregunten, no, o sea, no me pongan a explicarlo, ¿no? Y sin embargo, yo a partir de allí dije, es que esto es una maravilla. Las matemáticas son una maravilla porque hacen que nos pongamos a pensar, ¿no? Digo, independientemente esto de la filosofía o de la literatura, cómo nos lleva a otros mundos, porque creo que es necesaria esa fantasía o esa forma de irnos para no volvernos locos con las matemáticas. ¿O cómo ves, Cris? Tú que también eres matemática. Bueno, tanto como que soy matemática, no, pero también me encantan las matemáticas y me encanta enseñarlas, aunque yo siempre las enseño con juegos, ¿no? Cuando se trata de los chavos. Y bueno, sí, no todos nacemos con todas las habilidades desarrolladas, ¿no? Y esos son los retos cuando estás frente a un grupo de chavos, eh, cómo ir haciéndole para que todos vayan acercándose a esto, ¿no? Porque pues hay unos que muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el cálculo mental, ¿no? Rápido lo hacen, ¿no? Las divisiones, rápido las entienden, pero creo que lo hermoso, ¿no? De ser profesor es ir encontrando esos caminos por los que los chavos pueden ir encontrando o entendiendo estos conceptos. Aunque muchas veces dicen, no es que así me lo enseñan, ¿no? Y pues, por lo menos hay 5 formas distintas de hacer una suma, ¿no? Una multiplicación, yéndonos a los conceptos más básicos. Pero, pero esto de, yo no me puedo imaginar esto que nos platica Luis, ¿no? Que en ese tiempo pues todo era bidimensional y digo, wow, o sea, ¿no? ¿Cómo representaban a la mujer en una línea? Bueno, yo diría, bueno, pues una línea es un, una infinidad de puntos, entonces pues somos infinitas en posibilidades, ¿no? Viéndolo ya de esa manera. Entonces, pues creo que nos lleva, bueno, a mí me ha llevado, ¿no? A ver en ese mundo cómo se explicaban entonces las cosas, ¿no? Porque pues bueno, yo no puedo hablar por todos, desde luego. O sea, pues visto las costumbres, ¿no? Cómo eran realmente los palacios en ese tiempo, por qué se usaban los abanicos, todas esas cosas de historia curiosidades de historia que me encantan,
Pero pues esto de la bidimensionalidad, no me había puesto a reparar en ello por andar en otro tipo de chismes, Luis, ¿cómo ves? Fíjate que ahorita que contó Anita su parte de cómo aprendió las matemáticas, yo también me viví algo muy parecido. Las matemáticas, ya la verdad, no les entendía nada. O sea, de hecho me fue mal en matemáticas, incluso hasta en la normal. Yo no sabía ni qué, no entendía nada, nada. Mi papá estudió física en su momento y me explicaba algunas cosas de matemáticas y recuerdo que me daba una explicación sobre el círculo, que me empezaba a dibujar los, ¿cómo se llama? Polígonos, empezando cuadrado, pentágono, hexágono. Me decía, me preguntaba, a ver, entre más lados hay, ¿a qué se va pareciendo? Y recuerdo que me quedaba callado y no sabía qué responderle, la verdad. Y ya después hasta, yo creo que se esperó y me dijo, a un círculo, fíjate cómo se van pareciendo cada vez más a un círculo. Entonces, por eso la fórmula de Stalin, ya me explicaba la fórmula, ¿no? Y dije, ah, bueno, pero ese recuerdo me llegó muchos años después, porque yo las matemáticas, ni las fracciones, dije, no, de hecho era muy malo sumando, soy muy malo sumando. Me acuerdo que en la primaria tenía un compañero Alfonso que sumaba, pero así, y contaba unos, sumaba, pero rapidísimo. Y yo me tardaba, y todavía de repente me tardo así en sumar, ¿no? Pero él era rapidísimo, era sorprendente. Sin embargo, empecé a estudiar física, más bien, pues, empecé a estudiar matemáticas en la actuaría, y me llegó como un interés, más bien, empecé a entender las matemáticas desde otro punto de vista, y me llegó esa como curiosidad y ese interés de enseñar a las matemáticas a mis alumnos de otra forma, de tal forma que pudieran entender y ver las matemáticas. O sea, las matemáticas a lo mejor sí es un juego, pero decirte, era como decir, esta hoja esto es matemáticas. Este cuentito es unas matemáticas, es parte de las matemáticas. Y imagínatelo. O sea, me gustaba que se imaginaran las cosas, o sea, velo así, ponlo en tu mente. Y que además las matemáticas va más allá de lo que tú puedes sumar, va más allá de lo que te estoy explicando, más a lo mejor lo que estamos sumando. Lo puedo ir mucho más allá de lo que simplemente veo. Es como plantar la semilla y decir, pues, puedes ir más allá si tú lo quieres, si tú lo deseas. Y además, no sé si seas bueno en matemáticas, pero es el interés, porque las matemáticas pueden ser interesantes y divertidas. Sí, sí, esa otra dimensión, esa otra forma de tomar las matemáticas y de permitir que además uno deshaga esta creencia extendida de que las matemáticas son difíciles, porque si bien es cierto, tienen sus retos o plantean retos a la inteligencia, al desarrollo del cerebro humano, pues hacen precisamente, ¿no? Que este podamos ir más allá. Yo, yo también soy de la idea de irme más por los juegos y de irme más por esas cosas del uso, ¿no? De los números, precisamente para que veamos eh,
pues no sé si decirlo así, pero la utilidad de las matemáticas y de las cosas que se hacen con las matemáticas. Pero que también a su vez me he encontrado, y yo en algún momento lo fui así de, y bueno, ¿y para qué me van a servir las matemáticas? Entonces, pues para eso, pues para desarrollar el cerebro, ¿no? Y el pensamiento y muchas cosas. Entonces, eh, creo que mm, deshacer esas creencias o esos eh, pensamientos que tenemos que son difíciles, que pues hay que darle la ayudadita porque si no, pues hay mucha gente que se queda en el camino por esas materias también. Y luego me encantan los muchachos porque dicen, escogí esta carrera porque no, según yo, no tenía matemáticas. ¿Y por qué me pones matemáticas si no tienen nada que ver con las matemáticas, no? Y a lo mejor sí, tienen razón. Pero las habilidades que desarrollan, yo creo que son invaluables, ¿no, Luis? O sea, pueden Ujú. decir lo que quieran de las matemáticas, de muchas, de algunas otras habilidades, pero pues la habilidad que se desarrolla descomponiendo números, combinándolos, imaginando todas estas dimensiones que menciona Luis, ¿no? Entonces, ¿quién te las da? ¿No? Entonces, pues tienen una razón de ser y a lo Claro. mejor quien va a ser físico, quien va a ser actuario, todas, pues sí necesita adentrarse más, pero el que la mayoría de las profesiones podamos adentrarnos de alguna manera en las matemáticas, pues se hace divertido. Ujú. O sea, yo recuerdo en economía cuando hacíamos los modelos econométricos, esto a mí me parecía que era muy divertido. Pero precisamente yo creo que por este concepto, ¿no? De tomarlas de este lado, ¿no? De jugar a los dados y descomponer números, que luego les ponían los directores, Ujú. y que te das cuenta que la maquinaria ahí, no se ha aceitado demasiado, ¿no? Eh, entonces, y nos da visión, ¿no? De ir más allá, ¿no? De eso que llamamos universo, ¿no? Como dice aquí el cuento. Fíjate, sí, nos da la opción de ir más allá. Cuando yo estaba en la facultad, a lo mejor lo que aprendí matemáticas, pero hay algo que aprendí más, a analizar las cosas. A, ahí con los actuarios, algo que nos enseñaban y algo que nos pedirían era, a ver, todo lo que me digas matemáticamente, demuéstramelo matemáticamente. Y a lo mejor mucho no aprendí matemáticas, ujú, pero aprendí a pedir a demostración de cada cosa, evidencia de cada cosa. Y aprendí a dar, a mostrar, tratar de mostrar evidencia de cada cosa, de cada argumento, de cada situación. Aprendí a, a no creer las cosas nada más porque las veía. Tenía que buscar la demostración de que esto que me dices es real. Aprendí a tratar de buscar una explicación a ti, mi alumno, para que veas que existe lo que yo te digo, o lo que te explico, o lo que leemos. Y si no te la, y si no te demuestro que existe, entonces vamos a buscar que existe. O te pongo la idea de que puedes buscar la que existe, pero no te quedes con la simple
la parte plana de lo que yo te digo, de lo que ves. Trata de demostrar eso. Entonces, a lo mejor no aprenderemos mucho en matemáticas, a lo mejor no fuiste muy bueno, muy buena en matemáticas, decían mis alumnos, pero hay algo que vas a aprender, a a razonar de cierta forma que aprenderás a argumentar lo que digas, aprenderás a analizar lo que veas, aprenderás a encontrarle una lógica a lo que existe a tu alrededor. Y también a lo mejor, como es Planilandia, la segunda dimensión, la cuarta dimensión, la tercera y la cuarta dimensión, hay cosas que no son nada lógicas y que no podrás saber si existen, pero que matemáticamente se pueden ver. Oye, y, y bueno, este cuento, ¿cómo lo podrían ocupar los profesores, por ejemplo? Bueno, ¿cómo lo podrían ocupar los profesores? Yo haría una adaptación plenamente así, así tal cual, pues está así como medio complejo. Este, como es yo haría así como el relato de la vida de Planilandia, la vida de los cuadros, los triángulos, recorriendo la mesa y vean cómo caminan los dos. Y entonces, así ver, este es el mundo de Planilandia en una mesa. Nuestro país sería la mesa y los cuadros teniendo figuras, ¿no? En papel lustre o cosas así, y van recorriendo. Pero ellos no pueden ver, no pueden voltear hacia arriba. Entonces, su única forma de caminar es al frente, atrás y a los lados. Y los haría caminar. Y vean cómo caminan. Es más, si tú los volteas a ver desde arriba, los puedes estar viendo, ellos no te pueden ver, no pueden saber que existes. De hecho, así yo lo contaba con los niños. No sé, depende de la edad, porque también si están, como diría Piaget, en una etapa de operaciones abstractas, concretas, pues verían las imágenes, verían los triángulos, los cuadrados y todo eso, pero pasar a la parte de operaciones abstractas e imaginarme que ellos no pueden voltear hacia arriba, pues ya sería otro nivel de maduración. Entonces también tendría que ser consciente de esos niveles de maduración de los niños. Bueno, que ahora Piaget no es muy bien querido por la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Pero bueno, este, pero si ahorita lo remito y lo retomo por esa situación. Claro, pero además, es que no es borrón y cuenta nueva, ¿no? Así es. O sea, no es que, ay, no, este ya no. Ay, es que este era de la vieja ola. Ay, es que Así esto es. era de la época victoriana. Y de que dices, bueno, ok, que ciertamente no es lo más novedoso que tenemos, pero bueno, pues ahí ya dejó una, pues, ¿qué se podrá decir? Eh, Su contribución a que el cerebro es complejo, a que las operaciones que se hacen con él, pues dependen de muchos factores y a veces están relacionados precisamente con esa complejidad que se va creando, ¿no? Y que, bueno, pues hasta que uno no tenga los suficientes conectores y demás, pues va teniendo uno determinadas conclusiones, ¿no? Porque eso ya es cuando uno llega a conclusiones, cuando llega uno a
como dices, el análisis y entonces poder este, crear a partir de eso, pues ya toda una explicación, ¿no? Esto de poder explicarle a alguien más qué es lo que uno entiende, ¿no? Porque pues bien decía el maestro, pues miren, yo tampoco lo entiendo, pero está en el programa, así es de que lo vamos a ver. Así. Pero, y qué bueno que se los daba, aunque él no lo entendía, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se atrevía a seguirlo dando Te y atreví. Bueno, nosotros nos quedamos así como, bueno, en ese momento pues era un chamaco todavía que tenía 19 años cuando estaba ahí en la universidad, no, 20 años, porque salida era normal a los 18 19 y se continuó estudiando actuaría y era mi segundo semestre, tenía 18 años. mm, Y mi pensar cuando escuché eso del maestro dije, ay, no sabe, no, sí, no sabe, pero pues, ahorita ya pasan, ya entiendo otras cosas, dije, pues, está medio complejo entenderlo, imaginarlo. o a lo mejor también se los decía para que no se sintieran mal ustedes. A lo mejor también, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿no? Porque, bueno, Claro, claro, porque no es algo acabado, ¿no? No es ujú, algo que des el paso y ya estés allí, ¿no? Esto de la complejidad que decíamos y de todas las cosas que se necesitan para llegar a esa conclusión, a ese conocimiento. Híjole. Oye, Luis, ya no me quiero imaginar qué nos vas a traer de lectura para la próxima vez, ¿no? sí. ¿Alguna adaptación de Einstein o de quién? No sé, la verdad, todavía no sé. Ahí Ay, tengo algunos joven, es que intereses. tiene tiempo para pensarlo. Sí, tengo algunos intereses ahí raros también, de repente, así curiosos. Sí, que de repente, sí, me llaman mucho la atención, pero bueno, así. Y además esto es lo que nutre, ¿no? Este Ujú. programa, ¿no? Que esos intereses pues van haciendo que aquí no sea tan plano. No sea tan plano. Así es. Sí, por supuesto, que no siempre estemos hablando de las mismas cosas, los mismos temas o desde el mismo punto de vista, ¿no? Porque pues si no, ya está uno mismo diciendo, bueno, es que si siempre se habla del mismo y siempre hablas lo mismo, pues ya no tiene caso hablarlo. Y en cambio, cuando aunque sea el mismo libro, aunque sea, y le vas agregando y le vas poniendo, ah, bueno, entonces sí tiene, ¿no? Porque es un camino que se recorre y que pues a veces es largo, ¿no? Para tratar de entender algunos conceptos. Sí, y ahorita que es del mismo libro, pues sí, realmente fue del mismo libro, casi, casi la idea de mi primer libro, sí, mi libro soñado que ahí tengo, que les voy a, este es mi primer libro. Mm, De aquí salió todo, todo, lo de los cangrejos samurái, este mundo de Planlandia de aquí salió. ah, excelente. Pues es que es eso, Luis, precisamente dependiendo de dónde andemos, ¿verdad? Que andemos leyendo, que andemos haciendo y cómo pues va entrando, ¿no? Porque además el cosmos es todo, ¿no? Ujú. Sí, es todo. Pues sí, nosotros somos el cosmos, somos parte del cosmos, así es. Ah, Y las matemáticas son parte del cosmos. La IA, esta que nos está transmitiendo, son matemáticas, son parte del cosmos. No Claro, nos estaríamos viendo si no existieran las matemáticas y este cosmos. claro, la misma computadora y la forma de eh, transmitir o de eh, que unos a otros los dispositivos se entiendan, ¿no? Y que uno, este, me acuerdo de Manolito, ¿no? Era el que,
si era Magnolito o Miguelito, el que se asomaban a los agujeritos del enchufe para ver las caricaturas cuando les apagaban la televisión. Entonces, pues eso, ¿no? Que cómo es que la energía eléctrica se convierte en un monitor, en una televisión, en imagen. Ajá, se llaman Miguelito, ¿no? Sí. ¿Sí era, Miguelito? ¿No era Entonces, Felipe? O Felipillo. no, Felipe, no era. Pero es que no, tuve la duda entre ellos, ¿no? Pero Ujú. bueno, igual hasta Guille, ¿no? El hermanito Ah, sí. Su primo. que Bueno, es el más pequeño de todos y que, pues, igual, ¿no? No entiende cómo es que, pues, le desconectan y ya no puede ver en su televisión, lo que estaba viendo. Entonces, pues igualmente, ¿no? Acá, cómo es que, pues, un triángulo, desde el punto de vista de un planilandés, solo es una línea, ¿no? Ujú. Una forma nada más lineal. Y entonces, pues ya no importa si eres mujer, hombre, triángulo o cuadrado. De todas maneras, se convierte todo en una línea. Así. Y la invitación es a ver si pueden conseguir el texto, porque describe cómo son las casas en Planilandia, cómo entras a ella, cómo sales, cómo es la vida son los rangos sociales, más bien, la estratificación social en Planilandia, cuál es el nivel más alto, cómo son los ricos y cómo son los pobres, porque tienen diferentes formas. Y es más, para contar, nada más para muestra un botón, ¿no? O sea, los triángulos isósceles que son de nivel más bajo están prohibido casarse con los triángulos equiláteros, que son de nivel más alto, Mm. aunque Sí. sean triángulos. aunque sean triángulos, exactamente. Pero si un triángulo isósceles de repente progresa y se convertiría en un triángulo equilátero, al convertirse en un triángulo equilátero, lo aíslan de los triángulos isósceles en otro mundo, más bien en otro espacio, ¿no? De tal manera que ya no conozcan a sus padres, que se olvide a sus padres, porque son de menor rango. Bueno, oye, pues sería muy buena práctica, ¿no? Y creo que sí lo venden por ahí en Amazon, creo que lo vi anunciado. O sea que, o en esas, y hoy seguramente en las librerías a quienes nos gusta ir todavía a la librería, ¿no? De saborear el libro tocándolo antes de tenerlo, ¿no? Pero bueno. Y oye, pues, pero también pueden empezar a hojear Cosmos, ¿no? Ah, sí, también puedo empezar a ojearlo. Me acuerdo que le decía a mi mamá, fue, fue un regalo de cumpleaños, estaba tan fascinado con él, me decía, "Ma, esto es lo que sabe una persona, todo esto sabe una persona", pero yo decía maravillado. No, pues hay esto y muchas cosas más, pero bueno, y todavía lo conservo, ¿no? Conmigo. Es mi alma, en serio, es mi alma y me trae muchos recuerdos. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias por traerlos aquí, por regalárnoslos. Compartirlo con nosotros. Claro, porque esta idea de los hombres libros, ¿no? Se acordarán de Fahrenheit Ujú. 451, ¿no? De que cada uno se aprendía un libro y lo recitaba, ¿no? Y que bueno, esta otra idea de las bibliotecas humanas, ¿no? Que aunque no nos sepamos ningún libro, hablan en primera persona,
Aunque no me sepa ningún libro que ya esté escrito, bueno, me sé otras cosas o varias de diferentes libros y como he estado en este mundo, pues también tengo otros conocimientos que a lo mejor este, pues sí pueden estar en uno o varios libros, pero que en sí este libro que, que represento, pues no hay otro igual, ¿no? No sabe lo mismo el libro que ustedes representan, ¿no? Y entonces esto que nos dice Luis, ¿no? Que ese libro a él pues lo representa, ¿no? Para él ese libro es algo que pues a lo mejor no puede sustituir, ¿no? Ujú. Pues sí, y lo bueno es que ahora ya están impresos, porque antes de la imprenta sí se los aprendían, ¿no? Con todo el respeto que dice uno, ¿cómo le hacían, no? Pero bueno, tenían todas sus fórmulas también que ya han caído en desuso y que sin embargo son tan importantes, ¿no? En esta forma también de asociar y para poder recordar. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión si se presenta. Por el momento, Luis, muchísimas gracias por este Gracias. regalo y por quitar, por establecer este tipo de picos, ¿no? En el compartir de un cuento. Porque, digo, hay otros, pero otras formas, pero esta forma, pues, es muy tuya y la agradecemos y agradecemos que nos sigas visitando. Ay, gracias y gracias por las invitaciones. Gracias por estar. Gracias por también dejarme compartir y escuchar y ser parte de esta mi vida. Nosotras siempre eh, honradas con que ustedes compartan esto, porque además lo acabas de decir muy bien, eso eres tú, eso es lo que tú tienes y ese es Luis, ¿no? Entonces, quien quiera conocer a Luis, pues estos pedacitos que nos ha dejado grabados y, y lo que nos comparte, pues hacen también a Luis. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por traernos a Carl Sagan y recordarnos que está ese libro ahí, pues por supuesto que para leerlo, pero para gozarlo así en pequeñas cápsulas, en pequeñas fracciones que nos lleven a estas charlas, a estos, iba a decir de brayes, pero no sé. Pues hay que los que nos escuchan que también participen y nos den su opinión y a lo mejor sí, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, estamos debrayando, pero ya cuando empiezas ahí a hacer conexiones y conexiones y conexiones y subir de dimensiones, ¿no? Pero en fin, Así pues es. muchas gracias a todos, gracias Luis, gracias por estar, gracias por aceptar las invitaciones y a ustedes por seguir participando cuando se tiende el mantel todos los sábados a la 1 de la tarde y, y bueno, estar esperando, ¿no? Porque pues muchas veces, como bien dijimos al principio, no conocemos los textos y conocerlos a través de las voces de nuestros invitados es algo que de veras hace rico, rico este programa. Y por supuesto, los invitamos. El próximo sábado también tendremos otro invitado o invitada y también nos pondrá otro texto y bueno, trataremos de siempre, no solo que se sientan bienvenidos, sino pues de sacarle el mayor de los jugos para que todos aprendamos un poquito más. Luis, muy agradecidas. También muy agradecido quedo. Y a gusto.
y complacido. Muchísimas gracias. Y también los jueves. Sí, 7:30 con abrazos desde el Iván. Ah, Correcto, pues entonces, para Para empezar empezar, el sábado. para empezar, nos vemos el próximo jueves y luego el otro Ah, bueno, sábado. va, primer jueves. me parece muy bien. Bueno, Bueno, qué pues bueno que estamos de acuerdo. que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Hasta buen luego. fin, hasta luego, buen fin.